cuida a los gatos. Tú no vas a Roma. Raúl tomó el pase de abordar de mi mano, lo dobló una sola vez y lo guardó en el bolsillo interno de su chamarra como si ya le perteneciera. Yo no me moví, no porque no entendiera, sino porque entendí demasiado rápido. La fila seguía avanzando. Una maleta me rozó el tobillo. Alguien detrás soltó un suspiro. La gente del mostrador gritó «¡Siguiente!» y por un segundo pensé que Raúl me regresaría el boleto y se reiría como si nada. No lo hizo. Jimena estaba a su lado, con la mano enganchada en su brazo, mirando por encima de mi hombro. Había estado callada toda la mañana, demasiado callada. Recordé la confirmación de los asientos de la noche anterior 2 juntos. El mío 3 filas atrás, del otro lado del pasillo. Ya lo habíamos platicado, dijo Raúl, bajando la voz como si estuviera explicando algo muy lógico. Las caminatas, las filas. Va a ser mucho. Vas a estar más a gusto en la casa. En la casa. Esas palabras se me acomodaron en un lugar que llevaba semanas apretándose, tal vez meses. Pensé en el itinerario impreso que traía en la bolsa, las notas que había escrito con tanto cuidado, en los márgenes las reservas que había revisado 2 veces antes de salir de la casa al amanecer. Yo puedo seguir el ritmo, dije, pero hasta a mí me sonó como si estuviera pidiendo permiso. Él sonrió de esa forma, educada que ya tenía bien practicada. No se trata de seguir el ritmo, mamá. Se trata de disfrutar el viaje. Jimena por fin me miró solo un instante, ni con enojo ni con cariño, solo resuelta. Una pareja pasó a un lado nuestro para llegar al mostrador. La gente nos echó una mirada esperando. Raúl cambió el peso de un pie al otro, ya girando el cuerpo hacia otro lado, ya terminado el asunto. Te mandamos fotos, agregó. Y los gatos necesitan a alguien constante, útil, disponible. Sentí más la ausencia del papel en mi mano que el peso de sus palabras. El hueco que dejó se sentía a propósito, como si algo me hubieran quitado, no perdido. Ellos habían hecho las maletas juntos, habían elegido asientos juntos, habían decidido juntos, y a mí me habían incluido solo el tiempo suficiente para que yo pagara todo. Raúl se acomodó la chamarra, con el boleto doblado bien guardado, y dio un paso adelante, dejándome parada justo fuera de la fila, dándome cuenta de que ya no formaba parte de ella, mientras metía lentamente la mano en mi bolsa y tocaba la tarjeta con la que había pagado todo. Mis dedos se quedaron un rato más de lo necesario sobre la tarjeta, como si pudiera recordarme algo que todavía no me había atrevido a decir en voz alta. Cada parte de este viaje había pasado primero por mis manos: los vuelos, el hotelito cerca del río, las pequeñas visitas guiadas que Raúl decía que normalmente no le gustaban, pero que aceptó porque así sería más fácil. Yo lo pagué todo de un solo jalón, sentada en la mesa de mi cocina, leyendo cada confirmación 2 veces antes de darle en aceptar. Roma nunca había sido solo un lugar para mí. Era algo que había cargado en silencio durante años, entre horarios de trabajo y obligaciones que siempre parecían más urgentes. Conocía nombres de calles que nunca había pisado, formas de edificios que solo había visto en fotos. Me había dicho que algún día habría tiempo. Este iba a ser ese día. Yo les había facilitado todo. Esa era la idea. Raúl no le gustaba planear. Jimena no aguantaba la incertidumbre. Así que yo me encargué de los detalles, mantuve todo organizado, imprimí copias de respaldo, guardé todo en el celular. Me dije que era más fácil así. Siempre lo había sido. Hubo pequeñas señales antes de esto. Ahora las veía más claras. Jimena en la mesa del comedor, viendo su teléfono y diciendo: espero que no nos estemos parando cada rato. Hay gente que no viaja bien cuando las cosas van muy rápido.
Ni siquiera me miró al decirlo. Raúl soltó una risita, como si no fuera nada, como si yo no hubiera escuchado. Después de eso, yo ajusté todo caminatas más cortas, descansos más largos. Creí que estaba siendo considerada. Todo estaba reservado a mi nombre, dije en voz baja, más para mí que para nadie. Yo insistí en eso por costumbre. Así es como siempre lo había manejado, que quedara claro, que se pudiera rastrear, que estuviera bajo control. Si todo llevaba mi nombre, si cada asiento y cada habitación existían porque yo los había arreglado, entonces la pregunta no era si yo pertenecía a ese viaje, era por qué a mí, era a la única que le pidieron que se quedara fuera, y por qué seguía parada ahí en lugar de irme a cualquier otro lado. Raúl no volteó a verme mientras llegaba al mostrador. Entregó su pasaporte, contestó las preguntas de la agente y empujó nuestra maleta con el pie como si fuera lo más normal del mundo, como si siempre hubiera sido así. Al menos puedes ayudar con los gatos, agregó por encima del hombro, lo suficientemente fuerte para que yo lo oyera, lo suficientemente bajo para que sonara razonable para los demás. Esta vez las palabras cayeron distinto, ya no como sugerencia, ni siquiera como despedida, como un papel asignado. Vi su mano descansando sobre el asa de la maleta grande, la que traía mi ropa bien doblada, mis zapatos acomodados con cuidado a los lados, mis notas guardadas en el bolsillo exterior. No preguntó antes de empujarla hacia la báscula. No dudó. La manejó como si ya fuera suya, como si todo lo demás ya lo fuera también. Jimena se acercó más al mostrador, inclinándose un poco mientras la agente les hablaba. Su voz se suavizó, su postura se volvió más ligera, casi emocionada. Por un momento, parecían cualquier pareja a punto de salir de viaje que habían planeado juntos. Yo estaba unos pasos atrás, ya fuera de la fila, ya sin que nadie me dirigiera la palabra. Alguien detrás de mí carraspeó. Otra persona me rodeó, ofreciéndome una sonrisa breve y educada al pasar. La fila se acomodó sola sin mí, cerrando el espacio donde yo había estado. Di un paso atrás. No fue tanto una decisión como un reflejo. Un paso, luego otro, hasta que quedé completamente fuera del flujo, parada junto a una columna con las manos vacías y mi lugar desaparecido. Los sonidos a mi alrededor se volvieron borrosos. Voces, ruedas de maletas, el murmullo bajo de los anuncios. Intenté enfocarme en algo firme, algo conocido, pero no había nada a que aferrarme. Yo lo había organizado todo, había empacado con cuidado. Me había levantado antes del amanecer para que saliéramos a tiempo, y ahora ya no me necesitaban para nada de eso. Volví a mirar a Raúl. Ya estaba firmando algo, asintiendo, mientras la gente hablaba, avanzando al siguiente paso sin siquiera voltear hacia mí. No fue de repente. Eso era lo que ya no podía ignorar. Había estado pasando en pequeñas cosas desde hacía rato, y ahora simplemente se había hecho visible. Me quedé ahí un momento más sintiendo cómo el espacio a mi alrededor se acomodaba en algo definitivo antes de dar la vuelta al mostrador y caminar despacio hacia las puertas de salida. Las puertas de adelante se abrían y cerraban a intervalos regulares, dejando entrar y salir gente sin dudar. Yo seguí el movimiento sin pensar, con pasos lentos y regulares, como si todavía intentara alcanzar algo que ya se había ido. Afuera todo sería más sencillo. Un taxi, un viaje callado. A casa, el peso conocido de la rutina volviendo a su lugar. Los gatos estarían esperando. La casa estaría exactamente como la dejé. Ese era el plan ahora, ¿verdad? Metí la mano en la bolsa buscando el teléfono, imaginando ya la llamada corta, la dirección dicha de memoria. En cambio, mis dedos rozaron el borde de mi cartera y me detuve. Por un momento no me moví. Luego la saqué y la abrí, no para ver nada en particular,
solo para tener algo firme entre las manos. La tarjeta seguía en su lugar de siempre, igual sin inmutarse por lo que acababa de pasar a unos metros atrás. La miré más tiempo del necesario. Yo pagué los 3 boletos. El pensamiento no llegó todo de golpe. Se fue abriendo despacio, pedazo a pedazo, como si hubiera estado esperando a que yo lo alcanzara. Los vuelos, el hotel, las reservaciones que Raúl nunca cuestionó porque no tenía que hacerlo. Todos los correos de confirmación llegaron a mí. Todos los cargos pasaron por esta tarjeta. Cerré la cartera, luego la abrí otra vez, como si la verdad pudiera cambiar si la miraba 2 veces. No cambió. Nada en la situación había cambiado, excepto la forma en que yo la estaba viendo. Hace unos minutos me habían mandado de regreso, reasignado, reducido a algo pequeño y manejable. Pero la estructura del viaje no la había construido Raúl. No la había armado Jimena. La había construido yo. Bajé la mano despacio el teléfono todavía sin tocar la llamada sin hacer. Las puertas se abrieron otra vez frente a mí, dejando pasar una ráfaga breve de aire y por un segundo pude haber seguido caminando. Habría sido fácil, predecible. En cambio, me acomodé la chamarra, alicé la tela por delante y di la vuelta. El ruido de la terminal regresó completo cuando volví a entrar. Con el paso más firme, ahora la dirección clara, de una forma que antes no había tenido. Mientras pasaba de largo las salidas y me dirigía a los mostradores de servicio que estaban al fondo. El mostrador de servicio estaba más tranquilo que la fila de documentación, apartado unos pasos del flujo principal de pasajeros. Una mujer con uniforme azul marino levantó la vista cuando me acerqué con expresión atenta pero neutral. ¿En qué le puedo ayudar?, preguntó. Sí, dije poniendo mi cartera sobre el mostrador con una voz firme que ni yo esperaba. Necesito revisar una reservación a mi nombre. Ella asintió y giró un poco la pantalla hacia sí. ¿Me permite ver su identificación? Se la entregué sin dudar. Mis manos ya no temblaban. Al contrario, se sentían precisas, conocidas como cuando años atrás estaba en mi escritorio manejando documentos que requerían exactitud, no emoción. Tecleó un momento, luego se detuvo. Veo la reservación, dijo. 3 pasajeros. Asentí con la cabeza. Así es. Ella siguió revisando los detalles. Usted es la titular principal de la tarjeta en esta reservación. Sí. Otra pausa más corta esta vez. ¿Qué le gustaría cambiar? No me apresuré a contestar. Dejé que las palabras se formaran completas antes de decirlas. Quiero cancelar los otros 2 boletos. Ahora mismo. Sus dedos se quedaron quietos sobre el teclado. Me miró no sorprendida, pero sí con cuidado. Solo para confirmar, dijo, ¿está solicitando la cancelación de los 2 pasajeros adicionales en esta reservación? Sí. Habrá consecuencias, agregó con suavidad. Sus pases de abordar quedarán invalidados. Si ya documentaron equipaje, puede que tengan que bajarlo del avión. No podrán abordar este vuelo. Escuché sin interrumpir. Cada frase sonaba como la confirmación de algo que ya estaba decidido, no como una advertencia. Entiendo. Me estudió el rostro un segundo, buscando alguna duda. Ya no quedaba ninguna. ¿Procedo?, preguntó. Proceda. Sus manos se movieron otra vez eficientes, expertas. Unos cuantos tecleos. Un clic suave. Otro mensaje de confirmación. Listo, dijo al rato. El sistema ya se actualizó. Asentí una sola vez. No llegó ninguna oleada de triunfo, ni un alivio fuerte. Solo una alineación tranquila, como si algo que había estado mal archivado por fin hubiera regresado a su lugar correcto. Gracias, dije tomando de nuevo mi identificación. Me alejé del mostrador, sin volver a mirar la pantalla, ya sabiendo lo que mostraría el sistema cuando Raúl llegara a la puerta de embarque. Me alejé del mostrador, con el mismo paso medido con el que había llegado mis movimientos firmes deliberados. Detrás de mí, el sistema ya se había ajustado.
2 nombres eliminados, 2 asientos liberados, una actualización silenciosa que solo se haría visible en el momento exacto en que importara. Por un segundo pensé en regresar, no con ellos sino al mostrador, terminarlo del todo, cancelar también mi boleto, cerrar el círculo, restaurar la versión que Raúl ya había decidido para mí. Me detuve. El pensamiento se sentía incompleto. Metí la mano en la bolsa y saqué el teléfono. La pantalla se encendió al instante conocida sin cambios. Abrí la app de la aerolínea y navegué sin dudar. La reservación apareció tal como esperaba 3 pasajeros reducidos a 1. Mi nombre seguía ahí, también mi asiento. Entré a los detalles. Grupo de abordaje, número de puerta, hora de salida. Todo seguía activo. Nada me habían quitado. Solo lo habían dado por hecho. Exhalé despacio, no de alivio, sino de reconocimiento. No había perdido el viaje. Me habían sacado de él. Había una diferencia. Me acomodé la correa de la bolsa en el hombro, sintiendo cómo su peso se asentaba en su lugar. Siempre empacaba lo esencial en el equipaje de mano, documentos, medicamentos, una muda de ropa. Hábitos formados de años de planificación cuidadosa, pequeñas seguridades en las que nunca pensaba mucho, hasta ahora. Significaba que no estaba desprevenida. Significaba que no estaba varada. El camino adelante no requería nada nuevo. Ya estaba arreglado. Me giré un poco hacia el lado del filtro de seguridad. La fila avanzaba a ritmo constante, la gente pasando, sin dudar, escaneando, cruzando. Hace unos minutos iba caminando hacia la salida. Ahora estaba en la misma terminal, con un boleto válido en la mano y todo lo que necesitaba al alcance. Guardé el teléfono en la bolsa. No había razón para cancelar mi asiento. No había razón para irme. Me acomodé la chamarra una vez más y di un paso adelante, uniéndome a la fila que llevaba al filtro de seguridad. Mi lugar en el viaje, ya no algo que estuviera pidiendo, sino algo que estaba eligiendo tomar mientras me acercaba a la puerta donde ellos seguían esperando, sin tener idea de lo que ya había cambiado. El filtro de seguridad avanzó más rápido de lo que esperaba. Zapatos fuera, bolsa por la banda, una breve pausa, mientras revisaban mi bolsa de mano y ya estaba del otro lado, recogiendo mis cosas con la misma eficiencia callada que había usado durante años en momentos más pequeños y menos importantes. Nada en el proceso me resistió. Caminé hacia la puerta, que indicaba mi pantalla, siguiendo las señales del techo sin necesidad de pensar en ellas. El ritmo de la terminal se sentía distinto ahora, más definido, menos abrumador. Cuando llegué a la zona de asientos, no me detuve de inmediato. Pasé una vez de largo solo para ver. Raúl y Jimena ya estaban ahí. Estaban parados junto a la ventana, lo suficientemente cerca del pasillo de abordaje para avanzar cuando llamaran su grupo. Jimena tenía el teléfono en alto, acomodándolo un poco mientras Raúl se inclinaba a su lado. Sonreían de una forma que se veía fácil ensayada, como si esa mañana siempre hubiera tenido que ser así. Su equipaje estaba derecho junto a ellos, la misma maleta que Raúl había empujado en el mostrador. Mi maleta. Me senté en una fila de asientos a una distancia corta, lo bastante lejos para no ser notada, lo bastante cerca para observar sin esfuerzo. Dejé mi bolsa a un lado y me senté. Por un momento los miré sin intentar interpretar nada. Luego llegó el sentimiento no fuerte, no abrumador, pero presente. Una tristeza breve y callada. No por el viaje mismo, sino por la sencillez de lo que yo había creído que sería. Una experiencia compartida, un gesto que sería recibido, no redirigido. Pasó más rápido de lo que esperaba. En su lugar se asentó algo más firme. No enojo, ni siquiera decepción. Claridad. Metí la mano en la bolsa
y revisé el teléfono otra vez, confirmando los detalles que ya sabía. Mi asiento seguía ahí. Mi grupo de abordaje sin cambios. El sistema no se había corregido. Me había confirmado. Volví a mirarlos. Raúl ahora estaba viendo su reloj, cambiando ligeramente el peso todavía relajado. Jimena se acomodó la chamarra y dijo algo que no alcancé a oír. Los dos se rieron. No había duda en ellos. No había conciencia de lo que ya se había alterado. Creían que el siguiente paso se desarrollaría exactamente como lo habían planeado. Me recargué un poco en el asiento, junté las manos y dejé que el momento se estirara sin interrupción. Ya no necesitaba intervenir otra vez. Solo necesitaba estar presente cuando ocurriera, cuando el primer llamado de abordaje resonara en la zona de la puerta y ellos avanzaran con la misma confianza callada que habían llevado toda la mañana. El abordaje empezó con el ritmo de siempre grupos llamados en orden, gente levantándose, acomodando bolsas, formando una fila lenta y ordenada. Yo me quedé sentada. Raúl y Jimena avanzaron con la primera oleada para la que eran elegibles, colocándose con facilidad, como si nada pudiera interrumpir el flujo que esperaban. Raúl llevaba el teléfono en una mano, postura relajada, expresión sin cambios. Jimena estaba pegada a él, ya buscando su propio pase de abordar. La fila avanzó. Se escuchó un bip suave cuando los primeros pasajeros pasaron. Uno tras otro, el mismo sonido se repitió rápido, eficiente, sin preguntas. Luego Raúl dio un paso adelante. Extendió su teléfono. La agente lo escaneó. Sonó un ruido distinto, más agudo, más corto. ¡Rojo! Raúl frunció un poco el ceño mirando su pantalla como si el problema fuera a resolverse solo. «Inténtelo otra vez», dijo, ofreciendo una sonrisa pequeña y educada. La agente asintió y lo escaneó por segunda vez. Rojo otra vez. La fila detrás de ellos se ralentizó. Algunas personas se movieron, tratando de ver qué pasaba. Jimena se acercó, su expresión se tensó lo justo para notarse. «Debe haber un error», dijo Raúl, todavía controlado, aunque la voz ya más delgada. «Acabamos de documentar». La agente tecleó algo rápido, los ojos moviéndose por la pantalla. Su tono siguió profesional, pero cambió. «Señor, esta reservación ha sido cancelada». Raúl parpadeó. «Cancelada por la titular de la tarjeta». Las palabras se acomodaron en el espacio entre ellos, más pesadas que los sonidos anteriores, más difíciles de pasar. «No es posible», dijo él con la calma, empezando a quebrarse. «Nosotros no cancelamos nada». Jimena dio un paso adelante, extendiendo su propio teléfono. «Escaneé el mío». La agente lo hizo. «Rojo». Un murmullo callado recorrió a la gente que esperaba atrás. No fuerte, no dramático, pero sí notorio. Un cambio de atención. La expresión de Raúl cambió otra vez, la confusión dio paso a la irritación. La irritación se afiló hacia algo más cercano a la urgencia. «¿Ha habido algún error?», dijo ahora con más firmeza. «Nosotros pagamos estos boletos». La agente no discutió, solo repitió: «La reservación fue cancelada por la titular de la tarjeta». La mirada de Raúl se movió buscando, calculando. Luego se detuvo. En mí. Por un segundo no se movió, no habló, solo miró como tratando de ubicar algo que ya no encajaba donde esperaba. Y en ese momento lo vi claro, el punto exacto donde la certeza se convirtió en comprensión, mientras salía de la fila y empezaba a caminar hacia mí. Raúl llegó rápido, con pasos más cortantes que antes, el rostro tenso, de una forma que no había visto en toda la mañana. Mamá dijo, forzando una risita, como si todavía se pudiera arreglar, suavizar: «Hay como un problema en la puerta». Yo no me levanté. Él miró brevemente hacia atrás, luego se acercó más.
Dicen que los boletos fueron cancelados. Lo sé, contesté. Él se detuvo. Solo un segundo. Luego se enderezó girando un poco, como si se diera cuenta de que la gente de la fila seguía mirando. Debe estar confundida, le dijo a la agente, que lo había seguido unos pasos atrás. Probablemente presionó algo sin querer. Lo miré sin sorpresa, sin ofensa, solo observando. Yo los cancelé, dije. La frase no necesitó énfasis. Se acomodó exactamente donde debía. La expresión de Raúl cambió otra vez, la calma ensayada se resbaló más. ¿Por qué harías eso? Sostuve su mirada. Me dijiste que fuera útil. Él parpadeó. La conexión se formó más lento esta vez. Lo fui, continué. Yo manejé la reservación. Yo manejé el pago. Me aseguré de que todo estuviera en su lugar. No es lo que quise decir, dijo rápido, bajando la voz. Sabes que no es lo que quise decir. Jimena ya se había unido con la postura más rígida, la voz cuidadosa. ¿No dijimos que no pudieras venir después?, agregó. Solo pensaron que yo no necesitaba estar ahí, dije. Ninguno de los dos contestó. Raúl exhaló, pasándose la mano por el cabello, suavizando el filo de su voz. Está bien, la regamos, pero no tienes que escalarlo así. Solo arréglalo. Lo resolvemos. Negué con la cabeza una vez. Ya está resuelto. Él me estudió buscando duda, buscando alguna señal de que todavía se podía revertir si presionaba el punto correcto. Hay cargos, dijo. Reembolso, penalizaciones. Podemos arreglarlo. Yo lo cubro. No respondí a eso. El dinero nunca había sido la pregunta. No estoy levantando la voz, dije después de un momento. No estoy haciendo un escándalo. Solo estoy haciendo una corrección. Las palabras no cayeron fuerte, pero se quedaron. Raúl me miró como intentando reconciliar dos versiones de la misma persona, una que reconocía y otra que no. Y cuando habló de nuevo, la certeza ya no estaba reemplazada por algo más callado. Mamá, ¿qué vas a hacer ahora? Alcancé mi teléfono ya sabiendo la respuesta antes de decirla. Todavía tengo un asiento válido. Las palabras salieron, sin dudar, no como una declaración, sino como un hecho simple. Raúl no respondió de inmediato. Me miró luego, miró la puerta, luego otra vez a mí, como tratando de ubicar dónde la situación se le había escapado de las manos. ¿Todavía vas a ir?, preguntó. Sí. No hacía falta explicar más. La fila de abordaje había empezado a moverse otra vez, primero despacio, luego con más certeza, mientras se resolvía el retraso. Me levanté, me acomodé la correa de la bolsa, sintiendo su peso conocido contra el hombro. Jimena dio un paso atrás, con la mano apoyada en el brazo de Raúl, la expresión ahora ilegible. Lo que sea que hubiera esperado de esa mañana ya se le había escapado de las manos. Raúl abrió la boca, luego la cerró. Ya no quedaba nada que pudiera decir para cambiar lo que ya estaba decidido. Me volví hacia la puerta. Cada paso se sintió claro, ni apresurado ni retrasado. El espacio entre donde había estado sentada y donde necesitaba llegar era más corto de lo que había parecido antes. Cuando llegué al escáner, extendí mi teléfono. La agente miró la pantalla, luego a mí, y lo pasó por el lector. Sonó un tono suave. Verde. ¿Que tenga buen vuelo?, dijo. Asentí una vez y avancé sin detenerme. No miré hacia atrás, no porque los estuviera evitando, sino porque ya no había nada atrás que requiriera mi atención. El puente del avión se extendía adelante callado y directo. Lo recorrí a paso parejo, consciente de mi respiración, del ritmo constante de mis pasos, de la ausencia de duda. Dentro del avión encontré mi asiento y puse mi bolsa debajo del de enfrente. La ventanilla a mi lado enmarcaba una vista que había imaginado durante años, aunque nunca exactamente así. Me senté y me abroché el cinturón. Mi teléfono vibró una vez, luego otra. Mensaje seguro.
llamadas que vendrían después, explicaciones, disculpas, arreglos. Le di la vuelta a la pantalla. El avión empezó a moverse primero despacio, luego con mayor certeza. Descansé las manos en mi regazo, mirando hacia adelante, consciente del espacio a mi alrededor, de la dirección que venía y de la realización callada que se acomodaba en su lugar. No me habían dejado atrás. Simplemente había elegido por primera vez en mucho tiempo seguir adelante sin ellos.